Creando puentes. Hola, buenos días. Un lunes más, un día más y con la ilusión que siempre nos caracteriza, ¿no? A los del Centro Fórum. Como invitado especial a la persona que vamos a entrevistar, también nos complace, nos hace mucha ilusión, ¿no? Porque también ha sido compañero mío de trabajo, ¿no? Y lo conozco mucho y también es una entrevista que a mí me hacía mucha ilusión hacer y espero que os guste. Bueno, él se llama Jorge David Jiménez Jiménez y él es enfermero especialista en salud mental, licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Tiene un máster universitario en Sociología y Diploma Nacional de Salud Pública. Durante 15 años ha dedicado y ha cooperado en la parte sanitaria internacional durante 12 años. ¿12 años o 15? 15 en el global, 12 años en un país específico. Vale. En Mozambique, y donde realizó tareas asistenciales de gestión de proyectos sanitarios y participó en proyectos de desarrollo sanitario a nivel rural, en control de epidemias de cólera y en el proyecto piloto de expansión del tratamiento antirretroviral en zonas rurales de África subsahariana. Posteriormente trabajó como coach del personal y desde finales del 2017 es enfermero especialista en salud mental y trabaja en la unidad de subagudos y alta dependencia del PSMAR y ahora actualmente está como PSI en Santa Coloma de Gramenet. Bueno, creo que combina las dos cosas, ¿no? Bueno, los fines de semana de vez en cuando todavía me tenéis que ver por el fórum, pero de lunes a viernes mi trabajo actual es de PSI en Santa Coloma. Bueno, nosotros encantados de tenerte allí en el fórum. Bueno, mi primera pregunta sería, Jorge, después de esta presentación tan extensa, explícame qué hace un enfermero licenciado en empresas en salud mental. Tremenda pregunta, Rosy. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. También para mí es un placer estar aquí con vosotros. Han sido varios años de trabajo conjunto en la unidad de rehabilitación psicosocial del Fórum y sobre todo años de entendimiento mutuo y de tener una idea común sobre la rehabilitación del paciente de salud mental, ¿no? Con muchas cosas que hemos hecho y que yo creo que realmente a nivel profesional, por lo menos a mí, me han llenado de una forma muy, muy importante. ¿Qué hace un enfermero, digamos, licenciado en Administración y Dirección de Empresas en salud mental? Bueno, yo creo que la salud mental es una parte muy importante de la salud de la población y probablemente junto con la patología más tropical es la que más me llena y más me motiva. Entonces, ¿qué hago? Pues una decisión personal que en su día fue optar otra vez por la asistencia, porque hacía mucho tiempo que ya no me dedicaba a tareas asistenciales y del abanico de posibilidades de trabajo, pues la salud mental es la que considero en la cual puedo aportar más y me llena más la labor que realizo día a día. Muy bien. Doy paso a François, que quiere preguntarte también. Buenos días, Jorge. Yo quería preguntarte, bueno, aparte de la opción AD, ¿qué te llevó hasta la cooperación, a cooperar sanitariamente durante 12 años en Mozambique en concreto? Pues mira, a ver, la decisión de cooperación que me gusta más, me defino más como trabajador de desarrollo, como cooperante, ¿no? Es decir, me gusta más el término de desarrollo que el del simple hecho de cooperación, ¿no? Pero esta decisión fue tomada, digamos, en la etapa universitaria. Yo terminé enfermería y prácticamente inicié, digamos, estudios de posgrado de medicina tropical. Entonces era una decisión que iba a seguir. ¿Qué me llega a Mozambique? Bueno, pues yo me dedicaba principalmente
digamos, apoyar, digamos, diferentes proyectos sanitarios desde aquí, desde la sede de una organización, Médicos Mundi, y surgió una catástrofe humanitaria. Se produjo una catástrofe humanitaria muy importante a principios del año 2000 en Mozambique, unas inundaciones terribles, y yo marché sinceramente para un par de meses. Como siempre, ¿no? Sí, digamos, me fui para un periodo muy corto de tiempo, pero a partir de aquí la fase de emergencia demoró más tiempo, luego vino la fase de posemergencia y bueno, y ya fui alargando una tras otro y al final cuando me di cuenta pues habían pasado 12 años de mi vida. Que la posemergencia no es la menos importante. Muchas veces si no hay un seguimiento es como el sufre. Exacto, digamos, las emergencias sanitarias generalmente tienen un acúmulo de ayuda extraordinario, a veces imposible de gestionar, porque las necesidades son múltiples y las capacidades de acción están mucho más acotadas, y a veces una multiplicidad de la ayuda, porque también hay una imagen, ahí está en la tele, digamos, todo el mundo habla de ello, pero luego, digamos, es cómo se retoma a esa normalidad y qué capacidad de resiliencia se le dota a las estructuras, en este caso sanitarias, pero podríamos hablar de educación, sociales, todo, ¿no? Y esto lleva más tiempo. A partir de aquí empecé a trabajar en proyectos de desarrollo sanitario. Sí, que ahí es el matiz que decías tú entre cooperar y desarrollar, ¿no? Exacto, un poquito, digamos, es decir, yo me defino como cooperante, digamos, yo soy cooperante, pero, digamos, dentro del concepto de cooperación a mí lo que me interesa más es el desarrollo, porque, es decir, el estar allí puede ser importante, pero si no desarrollamos nada, pues entonces es una acción superflua que al final no provoca la resiliencia ni la transmisión de conocimientos que yo creo que debe dotar el trabajo de desarrollo. Sí, conocimientos para las personas de allí para que puedan retomar el... Exactamente. Digamos, este es el famoso dicho de no le des un pez, enséñale a pescar, ¿no? Pues realmente se debe dotar a las estructuras de salud, en este caso, pero podríamos hablar de cualquier estructura, de una capacidad para que sean los propios profesionales y la propia sociedad la que avance en su desarrollo en función de las situaciones y las características individuales que podamos encontrar en cada estructura a la cual se produce esta ayuda. Si no, es como dar tiritas y cuando se acaban las tiritas, como decía un amigo mío, ya tienes que volver a... Bueno, entonces lo importante es cómo confeccionamos las tiritas, más que la dotación de tiritas, ¿no? Digamos, cómo confeccionamos las tiritas y qué capacidad dotamos para que ellos puedan desarrollar sus estructuras sanitarias y a partir de aquí un incremento de fortaleza que luego redunde en el desarrollo social, digamos, porque la sanidad es muy importante para el desarrollo social y económico de una población. Para los que no sepan, los oyentes que no sepan un poco, 3 segundos para resituarse. Mozambique está al este de África, frente a Madagascar. Exacto. Y creo que hay... el canal de Mozambique, que separa Madagascar y Mozambique. Digamos, por debajo está Sudáfrica. Sudáfrica, por arriba tenemos Tanzania. Y luego fronteras, digamos, con Zambia, Malawi, Zimbabue y también un poquito con Suazilandia. Socioculturalmente, pues, digamos, Mozambique es un país del Índico, por llamarlo de algún... Se habla portugués, me parece, ¿no? Se habla portugués, digamos, fue colonia portuguesa, hasta, digamos, 1975. Luego hubo la guerra civil, ¿no? Hasta el 92. Sí, una guerra civil. Bastante dura. Y que ha provocado diferentes rebrotes puntualmente a lo largo de los
últimos años y actualmente tiene un problema de incremento de acciones por parte de una rama del Estado Islámico en la frontera norte, en la zona de Tanzania. Es una zona muy porosa en cuanto a movimientos de población, y realmente hay actos de guerrilla de baja intensidad ya llevan 2-3 años con este problema. Creo que uno de los problemas después de la guerra civil fue las minas que habían dejado, ¿no? Un problema muy importante fue, yo creo que hubo dos grandes problemas. Uno, la recolocación de la población, es decir, hubo una gran masa de refugiados internos, digamos, tanto a nivel interno como poblaciones desplazadas. Exacto. Sí. Y luego, digamos, el problema de las minas antipersonas. Creo que eran como 2 millones. Sí. Esto realmente hubo un trabajo muy importante por las agencias que se dedican al desminado, con apoyo de Naciones Unidas. Pero siguen habiendo víctimas a causa de las minas antipersonas. Ya que tú has estado ahí 12 años, ¿cómo calificarías las instalaciones para atender a la población a día de hoy? O si nos puedes hacer un historial de cómo te las encontraste y cómo están a día de hoy. Bueno, a ver, uno de los grandes problemas que tuvo producidos por la guerra civil, que no se debe entender solo como un proceso de la guerra civil, también se produce previamente toda la guerra de independencia, es decir, que realmente son dos ciclos de guerras, de conflicto bélico a nivel interno. Entonces esto afectó mucho a las infraestructuras sanitarias, ¿vale? Y luego también el hecho de haber catástrofes naturales también produjo que digamos un daño sobre el daño que ya existía. Realmente durante mucho tiempo ha habido un apoyo por parte de la comunidad internacional en el incremento de las infraestructuras sanitarias. Y esto ha sido importante para poder extender el campo de acción de la intervención para adecuar a la atención sanitaria a la población. Lo que pasa que queda mucho por hacer. Claro. Por lo que yo he visto, la mayoría de las infraestructuras están en la capital, en Maputo, al sur, ¿no? Sí, Mozambique es un país de 2.700 kilómetros de costa. Sí, es muy extenso, es muy alargado. Muy bonito lo que es la costa. Sí, es una costa del Índico, digamos, preciosa, digamos, es decir, una potencialidad en turismo muy importante. Y la capital está justo prácticamente en el sur de esos 2.700 kilómetros. Y claro, evidentemente, como toda gran ciudad africana, es un polo de desarrollo local muy importante que atrae a mucha masa de población. Y evidentemente, esta dispersión tan grande de extensión hace que las estructuras sanitarias a veces estén muy alejadas una de otras. Pero sí que se ha intentado hacer una red lo más amplia posible. Lo que pasa que, evidentemente, debido también a los problemas que hay de transporte, digamos, es decir, a veces las carreteras tampoco son como las que tenemos aquí, el transporte sanitario no es como el que tenemos aquí. Pero bueno. ¿Y ferrocarril, la línea de ferrocarril, me parece que es aún la línea portuguesa de los portugueses? Sí, pero digamos, la línea de ferrocarril en sí, es decir, en la época colonial estaba mucho más extendida, pero fue muy afectada por el conflicto bélico. Y entonces en sí, solo como hay dos tramos importantes en estos momentos de ferrocarril, ¿no? Uno que hacia digamos,
hacia la provincia que queda más cerca de Sudáfrica, que es Mapulangana, ¿no? Ese que es el ferrocarril más o menos diario que existe, y otro más hacia la zona de la provincia de Gaza, que es una zona muy rica a nivel agrícola. Esto es un poquito, pero no es una infraestructura ferroviaria que en estos momentos pueda solucionar muchas cosas, sobre todo a nivel de transporte y desplazamiento de la población. ¿Y tu función ahí como enfermero, cómo pudiste ubicarte, desarrollarte, coordinarte? Bueno, mi función en estos 12 años, evidentemente, va cambiando. Yo llego a una situación de emergencia sanitaria. Estaba destinado en un hospital de campaña que estaba en medio de la sabana y que daba asistencia a 85.000 desplazados internos por la emergencia, digamos, habida a causa de las inundaciones. Esta es la primera fase, pues es un hospital de campaña donde pues se atiende todo lo que pueda ir llegando, es decir, sería la tarea más asistencial característica, ¿no? Digamos, de un enfermero, pero digamos, trasplantado a un hospital en la zona africana y un hospital de campaña con las características que tiene. Cuando hablo de un hospital de campaña, es un hospital en tiendas de campaña, ¿no? Pero que quiere hacer todo. Y a partir de aquí pues va evolucionando un poquito mi función. Llego a hacer más cosas de salud pública, ¿no? En una primera etapa, después de pasar esto. Luego paso por una etapa de gestión, sobre todo de desarrollo de proyectos sanitarios. Y luego la última etapa final mía pues fue la de coaching de personal local. Buenos días, Jorge. Para mí, ante todo, es un placer entrevistarte y por lo que te estoy escuchando, bueno, impresionante, ¿no? Por otra parte, la primera pregunta que te quería decir es ¿cómo recibían las personas que atendíais? ¿Cómo os recibían? ¿Cómo recibían? ¿Cómo ellos nos recibían? Bueno, ¿cómo os recibían las personas? ¿Cómo recibían? Bueno, las personas que llegaban, digamos, realmente venían en unas situaciones de necesidad de ayuda sanitaria y realmente el mismo trabajo que se puede hacer en un hospital de aquí, digamos, con la mayor empatía posible y siempre intentándonos adaptar a las características culturales de la población con la cual trabajábamos, que esto también es muy importante. Y gestionar un proyecto sanitario debe ser difícil en un país donde los recursos sanitarios son escasos, ¿no? Muy difícil, digamos, la principal escasez de recursos tenemos que pensar que generalmente es la falta de personal. Y entonces, la falta de personal no se puede suplir con políticas rápidas ni inmediatas, sino se necesita invertir en ese personal, formar ese personal, y esto es lo más importante. Entonces, cuando tenemos déficit de todo, de infraestructuras, de material, yo, por ejemplo, me acuerdo decir una cosa que habéis visto muchas veces, por ejemplo, los guantes, ¿no? Sí. Digamos, habéis visto el personal, se pone los guantes, se quita los guantes. Pues bueno, nosotros, digamos, no en la fase de emergencia, ¿no? Es decir, porque aquí había una cantidad muy apoyada por la ayuda internacional, pero ya cuando trabajaba directamente, digamos, en desarrollo en las zonas rurales, pues era muy habitual que el personal sanitario, digamos, se pone los guantes, se los retira, los lavaba, los colgaba y luego se ponía polvos de talco, digamos, con los guantes que todo el mundo ve y desecha, hasta que llegaba un momento que te ponías el guante y el guante se abría por completo, porque ya han pasado los usos. Es decir, te tienes que adaptar a esas características y, claro, es mucho más difícil la atención a la población cuando no tienes ni las infraestructuras suficientes y también, muy importante, que a veces esto se olvida, no es solo hacer hospitales, no es solo hacer centros de salud, sino el personal formado
para que pueda dar la atención adecuada. Muchísimas gracias. A ti. Jorge, te quería preguntar cómo has gestionado el problema del COVID-19 allí en Mozambique. ¿Se ha vacunado la población? ¿Cómo están las cosas? Bueno, es decir, primero uno de los problemas que se enfrenta Mozambique y muchos países de África, pues es la falta de capacidad de recursos. Falta de vacunas. Vacunas, digamos, reagentes para PCRs, etcétera. Con esta patología como con muchas otras. Realmente, probablemente haya un infradiagnóstico importante del COVID, más teniendo presente que Sudáfrica, que sí tiene un sistema sanitario mucho más extenso, desarrollado, ¿no? Tiene unos valores bastante elevados en comparación con los países que están a su alrededor. Generalmente, no te lo sabría decir específicamente con el COVID, pero por ejemplo, generalmente ha sido la expansión de diversas enfermedades desde Sudáfrica a los países vecinos, porque hay mucho intercambio de población. Esto, por ejemplo, en la pandemia de SIDA, ¿no? Digamos, es decir, el foco de expansión ha sido desde Sudáfrica hacia los otros países también. Otra enfermedad muy importante que a veces nos olvidamos de ella, la tuberculosis, también desde Sudáfrica hasta los otros países. Me imagino que con el COVID tiene que ser similar. Entonces probablemente haya un infradiagnóstico, sí, digamos. Sí, como ocurre, lo que dices, como ocurre en otros países africanos, que por falta de digamos, de material para hacer el diagnóstico, es muy probable. Digamos, el porcentaje de vacunaciones son bajos. Entonces, a ver, dependerán principalmente del mecanismo de la Organización Mundial de la Salud, del COVAX, y entonces yo creo que hasta que no se empiece a dotar al COVAX de vacunas, no se puede plantear un programa de vacunación importante, porque es muy difícil, digamos, hacer vacunaciones en un país como Mozambique. La logística sanitaria que necesitas es muy importante. Tienen lo que se llama allí el PAP, el programa alargado de vacunación, que funciona bastante bien, pero realmente es decir, todo viene vía de los programas de Organización Mundial de la Salud para la compra de vacunas. Y cuando se hacen las campañas de vacunación, realmente el sistema está muy bien organizado y es muy bonito participar en ellas. Entonces yo creo que hasta que no tengan una capacidad de recepción de vacunas, no se puede plantear una campaña de vacunación masiva de la población, salvo en los núcleos urbanos, pero tenemos que pensar que el 50% de la población es rural. Justamente, ¿te fue muy difícil comunicarte con la población por la barrera del idioma, que es el portugués y no sé si hay otro? Sí, bueno, principalmente, es decir, el idioma oficial es el portugués. Yo llegué en una emergencia, evidentemente, no tenía conocimientos de portugués. Eso puede ser una barrera relacional importante. Sí, pero es decir, yo creo que, digamos, esto es el famoso portuñol, ¿no? La mezcla de portugués y español o castellano, digamos, es ampliamente salvable con el tiempo. Al final tienes que aprender portugués, evidentemente. Y luego sí que es más complicado con las lenguas autóctonas, las lenguas locales, que hay muchas, y que hay parte de la población que solo se expresa y solo entiende vía estas lenguas locales, que son de origen del Bantú. Y bueno, pues aquí pues tienes que aprender un poquito para comunicarte. Y ya está, lo mínimo, ¿no? Pero sí que es una barrera muy importante, porque la población expresa su enfermedad evidentemente en su idioma. Te tienes que adaptar.
José, en tu currículum que has trabajado como coach personal, ¿qué es exactamente ese trabajo? A ver, yo trabajaba como coaching del personal de una organización en el cual yo tenía que capacitar a estas personas. Es decir, es una función en la cual vas capacitando al propio personal, todo el personal que yo capacitaba era mozambiqueño, principalmente femenino, digamos, tengo que también remarcarlo, porque también yo personal, dice, África tiene cara de mujer, ¿no? No me he fijado yo. Y luego yo creo que el desarrollo de África pasará por la mujer, evidentemente. Y entonces la mayoría de personal era femenino. Mi último equipo era completamente femenino. Y la idea era que ellos desarrollaran las propias capacidades. Entonces tú adoptabas una función más de supervisor y estando de allí como ayuda, pero que ellos hicieran las cosas. Y si fallaban, pues se corregía. Pero no el hecho de... es decir, yo creo que es muy importante el compartir los conocimientos, ¿no? No el hecho de yo hago esto porque yo lo sé y tú me sigues y lo tienes que hacer igual que yo. No, yo creo que era más importante. A ver, Hay un equipo, ¿no? Un equipo. Sí, digamos, pero además yo te formo y tú lo haces. Y en función como tú lo hagas, con tu propia autonomía, vamos a analizar lo que podemos mejorar y lo que podemos peorar, pero no el copia a mí porque yo lo he hecho así. No, digamos, es decir, incrementar la autonomía de decisión del personal con sus errores, porque esto es al final lo más importante en cooperación, la formación, la formación de capacidades, la transmisión de conocimientos. Yo creo que al final es que cooperación para mí son dos cosas, o digamos el trabajo de desarrollo, ¿no? Es transmitir una ética y transmitir unos conocimientos. Esto, no, es decir, lo demás son películas personales, es decir, pues claro, sí, mira, con 25 años yo pensaba que iba a salvar el mundo, ¿no? Al final te das cuenta que como máximo te salvas a ti mismo. Ya. Pero digamos, el transmitir conocimiento y el transmitir pues, una ética, pues esto es lo importante. Y esto es lo que tiene el trabajo de coaching. Una transmisión de conocimientos para que la persona, de forma autónoma, desarrolle sus competencias, pero no desde la base del copiar, el yo sé más, sino de la autonomía personal y del desarrollo personal. Y actualmente estás en el Parc Salud Mar, en salud mental. ¿Qué es lo que haces? Ahora soy PSI en Santa Coloma. El PSI es el programa de suport individualitzat. Es un programa de apoyo a pacientes con trastorno mental severo, digamos, en el cual se intenta que estas capacidades que la persona, digamos, ha perdido, no consigue desarrollar para una socialización efectiva, para una inserción social importante, pues estar allí, ¿no? Desde su propio entendimiento de la enfermedad hasta la máxima inserción social posible. Entonces, es una figura de interacción con diferentes recursos sanitarios, con diferentes recursos a nivel comunitario, en el cual se dota de este apoyo a la persona de forma individualizada para conseguir también otra vez su mayor grado de autonomía. ¿Y te sientes identificado con lo que haces actualmente? Sí, mucho. Mucho. Si no, No añoras, no añoras. no, evidentemente, cooperación para mí, es decir, yo ya os he dicho al principio que yo me defino como cooperante. Probablemente un día volveré, no rechazo el no volver a cooperación. Pero también lo que me ha dado de importante cooperación es que yo disfruto con mi trabajo. Si no disfrutase con mi trabajo, probablemente no lo haría. Es decir, haría otra cosa.
pero disfruto con la atención a los pacientes que están, de los cuales yo soy su referente, disfruto de la interacción con las familias y disfruto de la creación del vínculo con esas personas, porque vean que soy un referente, una persona igual que ellos, igual que cualquiera, con sus errores, con sus meteduras de pata, pero lo único que quiere es que esta persona gane la mayor autonomía. Para mí esto es, inmensamente placentero el poder ir a trabajar a hacer esto. Muchísimas gracias. A ti. Justamente disfrutas aquí y allí. ¿Extrañas Mozambique y tu trabajo allí? ¿Cómo que no te...? No, digo, que nos estaba diciendo que disfrutabas con tu trabajo aquí Sí, y allí. sí. ¿Llegas a extrañar Mozambique y tu trabajo allí? Hombre, evidentemente, digamos, es decir, estar en una zona... Mira, yo tuve la suerte de estar en una zona rural aislada, y cuando digo esto es que realmente yo me podía pasar incluso a veces hasta 3 meses con ningún contacto, salvo mi equipo, ¿no? Sin ningún contacto en una gran ciudad, es decir, ver un supermercado, ver un restaurante. Y para mí esto fue un crecimiento personal muy importante, ¿no? Digamos, una forma de ver las cosas muy diferentemente, de una forma muy diferente, que ahora para mí forma parte de mi base, tanto como persona como profesional. Expandir la conciencia un poco, el punto de vista. Sí, es decir, un poco, mira, yo me acuerdo de una vez, digamos, yo 25, 26 años, jovencito, me iba a comer el mundo, evidentemente, tenía todas las soluciones al alcance de mi mano, y pues en una dinámica comunitaria de salud, ¿no? Y hablando pues de la pobreza, no sé qué, claro, yo ahí, se levanta un señor mayor, digamos, no, yo pobre no soy, yo tengo mujeres, tengo hijos, tienes vaca, ¿qué tienes tú? Y yo, claro, pues yo no tengo ni mujeres, ni hijos, ni vacas, ¿no? Claro, como me dio como un par de tortas bien dadas con 25 o 26 años, ¿no? Que dice, pues bueno, vamos a empezar a calibrar las cosas, pero añorarlo, evidentemente, claro que el poder atender a la población que lo necesita, habiendo visto cosas realmente muy impactantes, ¿no? Pero el poder estar en un sitio y sabes que tu trabajo va a permitir que otros tengan acceso a la salud básica, esto es impagable. Digamos, esto es, lo que más me llevo yo de mi desarrollo profesional siempre. Y justamente hablando de esto, ¿qué destacarías como virtud en las personas ahí en África? ¿Cómo destacaría? ¿Qué destacarías como virtud en las personas ahí en África que te hayan aportado? Bueno, yo creo que la felicidad a pesar de todo, ¿no? Es decir, la humildad, digamos, también la hospitalidad, ¿no? Es que, claro, llegas allí y te lo dan todo y tú te pones, pues es que me estás dando todo de casi nada, pero no, es decir, yo podía llegar a bien tarde, es decir, allí cuando oscurece es noche, evidentemente, ¿no? Yo podía llegar por la noche y lo primero que hacían era mandar a alguien para que me prepararan un baño, que yo tomara baño en un cobertizo de cañas, pero allí con mi agua caliente, como que diciendo, pero a ver, es excesivo, ¿no? Y te ofrecían absolutamente todo, ¿no? Y si te veían, digamos que la tarde, pues no, quédate a dormir en mi casa, ¿no? Esta hospitalidad, ¿no? La felicidad con todo lo abordan, la humildad, es decir, me parece, y sobre todo también mucho la capacidad de resiliencia, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿no? Y esto
Y esto lo veo mucho cuando se habla del debate de la inmigración, ¿no? Es decir, África es un continente en movimiento. Muchas de sus fronteras están militarizadas, es decir, cuando llegan a las fronteras de aquí, esto no tiene nada que ver. Pero a pesar de toda esa situación, a pesar de saber que lo van a pasar muy mal y lo pasan muy mal, lo he visto en primera persona, en las fronteras africanas internas, hacen el camino. Pues eso es una capacidad de resiliencia brutal, ¿no? Porque si lo vas a pasar mal y lo haces, todas estas virtudes yo creo que son muy importantes en la población, y yo creo que con eso y con un poquito de desarrollo, pues bueno, conseguirán ir avanzando. Mira, Jorge, a este punto de la entrevista creo que Rosy quiere darte una sorpresa, ya que sabemos que escribes poemas de Mozambique. Y tenemos a uno de nuestros invitados, Kevin, que va a leer una... Te va a leer una poesía tuya, porque sabemos que eres escritor. Primer canto de la luna africana. Luna llena, nocturna africana reina, en cuanto danzas, sinfónica en el cielo. Se expande tu blanca cola sobre la llanura, despertando con tu luz la vida que discurre en ella. En el valle del Limpopo, por ti fui hechizado, mientras detrás de las acacias huía de tu misterio. Me ofreciste tu abrazo con lumínicos destellos, guiándome, haciendo transparentes los senderos. No deseo dormir durante el reinado de tu noche, en la quietud de tu alumbrado silencio. Quiero tocarte grande como eres en el firmamento. Ya voy y no te alcanzo. No huyas, oh luna llena. Tan solo me dejas el recuerdo. No difumines en el amanecer mi sueño. Pues vamos a dar paso de nuevo a Rosy. Gracias, Kevin. Vale. Bien. Muy bien, sí. Jorge, ¿cómo surgen estos poemas? Pues estos poemas surgen en la inmensidad de la nada, en el trabajo diario, sobre todo estaba pues yo tenía como una parte muy intelectual, muy cansada de que siempre que se me hablaba de África, se me hablaba de lo negativo, de la guerra, de la enfermedad, de la corrupción, de la pobreza. Y para mí África tiene muchas cosas en positivo, y me parece muy injusto que la visualización aquí, la percepción aquí, solo sea la negativa, ¿no? Y claro, y esto es, y ahora me voy a decir como el famoso oso blanco, y Rosy sabe de qué va. Entonces, era como la repetición de lo mismo, y me llenaba de indignación, ¿no? Y entonces, pues bueno, en las noches pues solitarias que uno pasa, digamos, en un trabajo que a veces no tiene horas, en un trabajo que te tienes que llevar tú siempre las cosas positivas y las negativas, los fracasos que tú tienes, que no tienes a quién contárselo, pues una vía de expresión, de fuga, de esta parte, y sobre todo pues eso, que África tiene muchas cosas en positivo, y creo que merece la pena también tenerlas presente y no tener solo la imagen característica que se tiene cuando se habla de África. Cuando describes tus poemas parecen fotografías de paisajes, ¿no? Para inspirarte metafóricamente, o como es a través de tu experiencia, ¿no? Claro, sí, es decir, por ejemplo, el Valle del Limpopo para mí marca mucho, es decir, el Valle del Limpopo es un valle espectacular donde he vivido durante 4 años y medio, donde he tenido un contacto con la naturaleza brutal,
y evidentemente son reflejos de mi experiencia. He tenido la suerte de prácticamente recorrer todo el país, digamos, sus zonas rurales, y esto hace pues que haya llevado muchas cosas y la idea pues era esta, ¿no? Transmitir que también hay muchas cosas que apreciar allí y que no solo podemos dar la imagen de mira qué pobres, mira qué digamos qué corrupción, mira qué guerras, un poco cansado con esa visión preponderante, que es decir es la que existe, ¿no? de África y sus problemas. Muy bien. Doy paso a Lourdes. ¿Te sientes escritor o enfermero, Jorge? Hombre, escritor es una pasión de pobre, ¿no? Digamos, no llegaría muy lejos, ¿no? Ya me gustaría. Soy enfermero y soy enfermero especialista. Esto por encima De todo. por encima de todo. Pero la satisfacción personal que te ha llevado durante tantos años es lo que te hace crear estas poesías, ¿no? Exacto. Te sale de tu interior, ¿no? Sí, exacto. Es admirable. Por otra parte, como coach personal, ¿qué dirías a ti mismo? ¿Qué diría de mí mismo? Que soy un poquito cabezón, digamos, pero como soy un poquito cabezón para intentar hacer las cosas que salgan bien, pues bueno, no desisto fácilmente y creo que no rehuyo de los fracasos. Es decir, yo cuando hago una intervención a veces pienso, he metido la pata. Y me doy vueltas a ver cómo la siguiente se puede hacer mejor, porque, por ejemplo, para mí cada paciente o cada persona a la que doy mi intervención, yo creo que es única, ¿no? Y luego cada intervención también es especial. Entonces, puedes haber metido la pata en esa intervención, pero luego se producirá otra intervención. Entonces, pues bueno, esto un poco de ser un poco cabezón y ver tus errores, me los llevo y me gusta analizarlos y a ver lo que he dicho en aquel momento, a ver lo que he hecho. Yo creo que esa insistencia para mí es importante, ¿no? Y sobre todo también creo que me gusta transmitir más que nada, más que imponer, ¿no? Un poco. Y ahora una pregunta personal, ¿tu satisfacción más personal, más satisfactoria que te has llevado de allí? Mi satisfacción más, bueno, pues te diría el hecho de tener una familia hispanoeuropea, ¿no? O no, europea mozambiqueña, ¿no? Tener una familia mixta y el poder integrar dos culturas con lo difícil que es. Eso por un lado y sobre todo, pues también para más hacia allí. El cariño de alguna gente, ¿no? El saber que conmigo irían adelante en cualquier cosa. Esto no se paga, es decir, esto... No hay dinero, ¿no? No, para nada. Es un valor sentimental muy fuerte, ¿no? Que te has llevado. Sí. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer entrevistarte. Una cosa te quería decir, te conozco poco, pero vaya, me he quedado impresionada con tu currículum y te deseo mucha suerte en la vida porque te la has ganado. Muchas gracias a vosotros. Pues la verdad es que muy bien, es una cosa que Rosy, incluso yo te diría que antes de la epidemia, ¿no? Sí. Siempre hablábamos de compartir este momento. Ha sido un placer estar con vosotros y encantadísimo de estar aquí, la verdad. Y no puedo decir nada más, me voy muy contento de haber pasado la mañana hablando con vosotros y hasta la próxima vez que vosotros queráis. No sé si quieren nuestros espectadores, creo que quieren hacerte alguna pregunta. Juan Manuel te va a preguntar, que es un usuario del Centro Foro. Perdona, Jorge, mira, en primer lugar me ha llamado, es una pregunta, curiosidad, ¿estudiaste primero enfermería y luego administración de empresa o...? A ver, yo estudié enfermería, es decir, yo me fui como enfermero, luego como he comentado,
pasé actividades de gestión del sistema sanitario, de gestión de proyectos, y entonces ahí empecé a darme cuenta que evidentemente solo como enfermero mi capacidad no Pero llega. perdona, Jorge, me parece que no se entiende la pregunta. Dime. ¿Estudiantes antes la carrera de enfermería o de administración de empresa? La de la de enfermería y luego la de administración de empresas fue cuando yo me di cuenta que cuando trabajaba en gestión de sistema sanitario necesitaba algo más, pues empecé a hacer administración y dirección de empresas como apoyo a mis capacidades de gestión. Muy bien. Vale. Muchísimas gracias. ¿Qué tiempo llevas en Barcelona Desde Mozambique. Sí, desde... De su desde hace- experiencia. Sí. Va a ser 10 años, enero, febrero del año que viene, me parece que hace 10 años. Y no lo has olvidado, ¿eh? Para nada. Porque cuando hablas ¿no? Se le nota la emoción. Muchísimas felicidades por tenerte aquí. Hay una pregunta que... ¿has puesto en peligro tu vida en algún momento? Va enfocada más bien hacia Mozambique que aquí en Barcelona. Eso desde luego. Bueno, ¿Te has encontrado con un tigre o algo no? Va de broma, ¿eh? bueno, ponerla voluntariamente en peligro, no. He estado en situaciones de riesgo, sí. Sí. ¿Con animales o con hombres? No, se ha habido a veces, es decir, tienes que calcular también, tener presente las recomendaciones de seguridad, y esto lo tienes que tener presente cuando haces este trabajo. Hay situaciones que a veces no son las más adecuadas en cuanto a seguridad. Sobre todo prevención, ¿no? Exacto. Y me gustaría, y perdona porque esto es un poco despiste mío, ¿me definirías coach? Una definición de coach. No el trabajo que requiere. Con una un palabra coach. que te diga lo que es coach. Del coach es un formador de otra persona. Vale. Vale. Aclarada la pregunta. Pues ya está, Jorge. Un placer. Te quiero felicitar. Yo no te conozco, bueno, para mí es un poco de tiempo. Te tengo como terapeuta hace un año. Te he de felicitar porque en tu trabajo, cuando trabajas, es educadísimo, Sí. ¿vale? Y agradable. Y yo con estas preguntas he acabado. Muy bien, pues Muchas yo, gracias a ti. yo para despedirme me gustaría decirte que para mí ha sido siempre un grato placer trabajar contigo, que te echo mucho de menos, porque claro, yo no coincido el fin de semana que tú estás. Y bueno, para mí era un placer tenerte hoy aquí porque es un poquito reencontrarte, ¿no? Y que, bueno, siempre mantengo la comunicación contigo, ¿no? No la pierdo. Y te echamos mucho de menos, ¿no? Vuelve a casa. Y aquí tienes tu casa, si quieres... Volver. Sí, sí. Muchas gracias a todos. Cuando escribas tu segundo libro, ¿no? Evidente, vale, Tenemos una cuando- entrevista solo de escritor. La próxima. Vale, pues... Bueno, muchas gracias, Jorge. Un fuerte aplauso para el Jorge. A vosotros.